Hola, como vimos en la clase anterior, el modelo Canvas y la generación de la propuesta de valor nos permite dar una idea global de lo que será nuestro modelo de negocios. Sin embargo, es necesario que dentro del desarrollo de esa idea y la materialización contemos con elementos que nos permitan generar rápidamente prototipos mínimos viables que podamos validar con los clientes. Ese es uno de los objetivos de la metodología Lean Startup que estudiaremos en esta clase. Como hemos visto a lo largo de la unidad, el diseño de un modelo de negocios pues tiene en cuenta diferentes elementos tanto internos de la organización como del mercado que nos llevan a identificar aquellos aspectos clave para poder entregar la propuesta de valor a un cliente. Sin embargo, la materialización de esa propuesta de valor involucra un proceso que nos permite entender de mejor manera efectivamente lo que está esperando nuestro cliente y poder entregar un producto que cumpla con las características y necesidades que él demanda. La metodología o el método Lean Startup nos va a plantear ese marco de referencia para poder entender cómo es que diseñamos un producto que se adapte a las necesidades y requerimientos de nuestro cliente. Este método fue propuesto por Eric Ries en el 2011 y básicamente lo que busca es agilizar el proceso de desarrollo y levantamiento o llevar mejor, de una forma más rápida al mercado un producto o servicio de acuerdo con las expectativas del usuario final. Está soportado en el método científico, por eso en el diagrama de la derecha podemos ver que partimos de una hipótesis que se construye no desde nuestra propia creencia, sino desde ese modelo de negocios y esa propuesta de valor que identificamos y que a partir de los elementos que conocemos referente a las necesidades de nuestro cliente nos llevan a desarrollar algo que se llama o se conoce como el producto mínimo viable. Este producto mínimo viable es el que yo voy a validar inicialmente con mi usuario final, con mi cliente, y me va a generar cierta información que yo voy a sistematizar para lograr aprender sobre lo que el cliente o usuario final espera, y ese aprendizaje lo voy a incorporar a mi hipótesis de tal forma que tenga ya algo más cercano a lo que está esperando el cliente final y me permita hacer un nuevo proceso de interacción. En términos generales, eso es lo que plantea el método Lean Startup y conjuga de una forma muy sistematizada las necesidades del cliente, los recursos con que yo cuento y la propuesta de valor que diseñé dentro de mi modelo de negocios. Los fundamentos de este método son estos tres que vemos en la pantalla: crear, medir y aprender. Crear, básicamente, porque lo que yo hago desde etapas muy tempranas es transformar esa idea inicial que se expresa como una hipótesis en un producto mínimo viable, es decir, en algo tangible que puedo llevar al cliente para empezar a validarlo con él y obtener una realimentación que me permite iniciar un nuevo ciclo de perfeccionamiento del producto que voy a entregar. Ese es el primer pilar, el de crear. Pero también está el de medir. ¿Por qué? Porque efectivamente esa interacción con mi cliente, con mi usuario final, yo debo sistematizarla, debo medirla, debo cuantificarla para poderla incorporar a ese producto que estoy desarrollando y generar una nueva interacción con un mayor nivel de cercanía a lo que esperamos obtener al final. Y precisamente ese proceso de sistematizar la información que me está dando el cliente es el que se refleja en el aprendizaje.
El aprender es otro de los pilares fundamentales de este método, ya que ese aprendizaje tanto de las cosas que espera el cliente como de aquellas que no se acercan a sus necesidades son las que me permiten refinar mi propuesta de valor y en últimas serán el punto de partida para una nueva interacción. Entonces, cada vez que hablemos del proceso que seguimos en el método Lean Startup, es importante tener en cuenta que siempre van a estar presentes estos tres elementos. Crear desde el punto de vista del producto mínimo viable, medir desde el punto de vista de la información y la interacción que yo estoy teniendo con mi cliente y el aprender materializado en todo aquello que yo voy a incorporar a mi producto mínimo viable para hacer una nueva interacción y un acercamiento más real a la necesidad final que espera sea suplida por parte de mi producto en lo que el cliente ha planteado. Este diagrama nos resume ese ciclo y la forma como esos fundamentos que acabamos de ver interactúan a lo largo de todo el proceso. Nosotros planteamos nuestra idea inicial, o mejor, partimos de esa idea inicial que está muy relacionada con el modelo de negocios que se formuló y a partir de eso generamos una hipótesis de valor. Cómo el producto que vamos a desarrollar va a generar valor en nuestro cliente y iniciamos el proceso de construcción de ese producto mínimo viable. Cuando ya lo tenemos, cuando ya hemos desarrollado el producto mínimo viable y hemos hecho la medición y validación con nuestro cliente final, realizamos un proceso que se llama de pivoteo, que es incorporar esos elementos de aprendizaje en la nueva hipótesis de partida o la nueva asunción de fe y empezamos a desarrollar otra iteración. ¿Qué es lo que buscamos con este proceso? Básicamente que no tengamos que desarrollar el producto por completo, es decir, que no tengamos que llevar el producto hasta el perfeccionamiento que desea el cliente, sino que lo podamos ir construyendo a partir de muchas y pequeñas mejoras, que esas mejoras impliquen poco desperdicio de recursos, que yo tenga también la capacidad de identificar cuál es la problemática o las pequeñas problemáticas que estoy entrando a solucionar y por qué debo solucionarlas. Y eso a su vez genere la posibilidad de diseñar estrategias de crecimiento medible basadas en un aprendizaje continuo y enfocados en lo que realmente genera valor para mi cliente o usuario final. Este es un ejemplo de cómo debemos crear ese producto mínimo viable y qué es lo que no se debe hacer en estos casos. Es decir, lo importante es tener en cuenta que el producto mínimo viable se asemeja mucho a un prototipo, pero un prototipo que cumple con las funcionalidades que el cliente requiere. Si vemos la gráfica de la derecha y pensamos que nuestro cliente lo que nos está pidiendo es un sistema de transporte, yo no puedo ir donde él y decirle, sí, es que mi producto mínimo viable con el que quiero interactuar con usted es una rueda. ¿Por qué? Porque su sistema va a tener ruedas, entonces yo acá le traigo esta rueda, a ver si le parece que está bonita, si la quiere más grande, más pequeña. No, o sea, ese esquema no sirve porque una rueda no entra a solucionar la necesidad de desplazamiento que tiene el cliente. Sin embargo, si yo le llego con una patineta, la patineta probablemente sí le va a servir al cliente. El cliente la va a ver y dice, sí, claro, eso me sirve para yo movilizarme, pero es que resulta que yo necesito ir más cómodo, yo necesito tener de dónde agarrarme y no me gusta ir de pie, entonces prefiero ir sentado. Pero es que sí, chévere la bicicleta, me gusta cómo está, pero Medellín tiene muchas lomas, entonces sería mejor que el sistema tuviera motor. Entonces, en esta etapa 4 ya tenemos un sistema de transporte, pues, con dos ruedas como el sistema inicial, pero ya tiene un motor, ya el usuario va sentado.
Ah, bueno, pero es que en Medellín llueve mucho, entonces me mojo. Ah, es que lo que el cliente quiere es un carro, un vehículo tipo automóvil, con una carrocería cerrada, que tenga un sistema de motor, que le brinde respaldo, seguridad. Ese es el proceso de iteración constante que nos permite ir perfeccionando nuestro producto con el cliente. Por eso es fundamental que la hipótesis que planteamos inicialmente capture adecuadamente ese valor que necesita el cliente y a partir de eso nosotros le ofrezcamos algo sobre lo cual podamos ir aprendiendo y podamos ir construyendo juntos. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es crear un producto inicial en cuanto pues a lo que hace referencia al producto mínimo viable. Lo que queremos es crear un producto inicial que con muy poco esfuerzo de nuestra parte como emprendedores en este caso, nos permita ir a interactuar con el cliente para aprender sobre las necesidades que él tiene. Obviamente requerimos la aplicación de metodologías de desarrollo ágil, que nuestro equipo esté en la capacidad de recabar información, de obtener información, de aprender, de validar esa información y de incorporarla de manera ágil al producto mínimo viable a partir de lo que los clientes le digan y que efectivamente tenga una comunicación fluida con el cliente, pues para que yo no vaya a hacer desarrollos que él no desea y pierda mi trabajo. Esas son como las características generales que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar ese producto mínimo viable. En este diagrama de Venn podemos observar las características que tiene un producto mínimo viable desde las ofertas que se encuentran disponibles en el mercado. Por ejemplo, en el lado izquierdo aparecen todos aquellos productos que si bien solucionan una necesidad, nadie quiere usar, mientras que en el lado derecho están aquellos productos top que han sido desarrollados por compañías que no tienen probablemente las limitaciones de presupuesto, que sí tiene una iniciativa de emprendimiento o proyecto de pequeña escala. Cuando nosotros tenemos que hacer frente a esos dos mundos, entre los productos que nadie quiere usar y los productos top, y encontramos ese punto intermedio, ahí es donde aparece un producto mínimo viable que yo puedo empezar a iterar con el cliente para poder llegar, obviamente, a la solución que él desea. De igual forma, es importante tener en cuenta lo que nos muestra esta gráfica. La funcionalidad no es el único requisito que debe cumplir el producto mínimo viable. De hecho, lo que se espera es que el producto sea funcional, que sea fiable, que sea usable y que tenga diseño, pero no se haya desarrollado a su máximo potencial. Entonces, con las diferentes iteraciones, lo que iremos es mejorando esta franja y construyendo el producto con las características finales que el cliente desea. Pero no me sirve a mí llevarle solo un producto funcional que no consideró componentes de diseño, que no es fácilmente utilizable por el cliente, que no es confiable. O sea, eso no es un producto mínimo viable. Cuando yo voy a hacer el diseño de mi producto mínimo viable, debo tener en cuenta todos estos componentes, solo que pues en una medida más pequeña de lo que tendrá el desarrollo final que le entreguemos a nuestro cliente usuario final. Hay un principio dentro de esta metodología que dice que la idea es fallar rápido, fallar seguido y fallar barato. Ese fallar hay que entenderlo. Realmente el fallar no es que lo que yo estoy haciendo no sirve, sino que lo que estoy haciendo no cumple las expectativas totales del cliente, pero sí me permite aprender y me permite seguir mejorando. Y ahí es donde entra el denominado proceso de pivote del que hablábamos previamente, que es esa iteración que yo tengo con el cliente y que en teoría me regresa al punto de inicio,
pero realmente no es el punto de inicio de donde partió todo el proyecto, sino que es un punto intermedio donde lo que yo voy a hacer es mejorar ese producto mínimo viable que diseñé. Y es que resulta que cuando estamos hablando de una startup o de una empresa que hasta ahora está empezando a desarrollarse, de un emprendimiento, los emprendimientos normalmente tienen recursos limitados. Por eso es que los emprendedores lo que hacen es buscar ciertos clientes, clientes potenciales, y empezar a validar sus productos y a mejorar sus productos a partir de la experiencia que se tiene con esos clientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir potenciar la demanda y entrar a nichos más grandes. Entonces, hay como una etapa de transición entre el emprendimiento o la startup y la empresa, y en ese proceso inicial del emprendimiento es que estas falla rápido, falla segura y falla barato se convierten en pilares importantes antes de definir y consolidar el producto o servicio que yo quiero entregarle a mi cliente final. Un ejemplo de este proceso se puede observar en la historia de Nintendo. Nintendo, de hecho, empezó siendo una empresa que fabricaba naipes, o sea, fabricaba juegos de cartas, y a lo largo de su recorrido vemos que también estuvo en el sector del transporte, de la comida, en la industria hotelera, hasta que en 1977 lanzó su primera consola de videojuegos, y eso la llevó a ser uno de los líderes que es hoy en día. De hecho, si uno revisa la historia moderna de Nintendo, desde que lanzó la primera consola hasta ahorita, ha tenido también sus baches, sus productos que realmente no cumplieron con lo que los clientes esperaban, pero ha sabido entender esa retroalimentación y esa información que le proveen los clientes para mejorar la oferta final que en este momento se ve materializada en el Nintendo Switch, que cuando lo lanzó, y eso fue más o menos por allá en el 2015, realmente fue éxito rotundo en ventas, tanto así que uno tenía que hacer inscripción para poder tener una de las plataformas o de sí, de los dispositivos desde la preventa ya estaban agotados. Esta gráfica nos resume lo que hemos hablado a lo largo de esta sesión, lo que son los pilares de Lean Startup. Básicamente, pues lo que se busca es reducir el riesgo y aprender lo que realmente necesitan los clientes. Veamos que por eso cuando hablamos de producto mínimo viable, pues hablamos de falle rápido, falle barato y aprenda de esas fallas. Es decir, desarrolle algo inicial que le pueda llevar usted al cliente para que el cliente le dé retroalimentación y usted pueda seguir mejorando ese producto o servicio. Sin embargo, hay ciertos elementos que es importante considerar en ese proceso de reducir el riesgo y de aprender lo que realmente necesitan los clientes. El primero es que uno no puede dar las hipótesis por supuestas, es decir, yo no puedo asumir que lo que yo creo es verdad absoluta, sino que tengo que entender que esas creencias es necesario validarlas con mi cliente final. El segundo es que los productos mínimos viables serán exitosos siempre y cuando yo invierta la cantidad mínima de recursos posible. Ahí está lo de falla barato, es decir, mi producto mínimo viable no tiene que llevar a mi emprendimiento a que se gaste todos los recursos con que cuenta, sino que lo debo hacer de una forma ágil y de una forma en que optimice los recursos de los que dispongo para que pueda llegar a un costo relativamente bajo al proceso de interacción con el cliente. Otra manera de reducir el riesgo es no desarrollar productos que el mercado no va a pedir. Es decir, si yo no he podido validar con mi cliente final mi producto mínimo viable, no siga por ese camino. O sea, lo importante de la metodología es
responda a las necesidades que tiene su cliente. Recordemos la filosofía de la propuesta de valor. ¿Qué le voy a entregar yo de manera diferenciadora a mi cliente para que mi cliente se quede conmigo? ¿Cómo voy a aliviar sus frustraciones? ¿Cómo voy a incrementar sus alegrías? Aprender lo más rápido posible qué es lo que realmente quiere el cliente y obviamente generar ingresos lo más pronto posible. En la medida que yo empiece a generar productos que de verdad son de utilidad para mi cliente, puedo empezar a generar ingresos de forma temprana mientras tengo ya el producto definitivo que voy a comercializar de forma masiva. Por otro lado, desde el punto de vista del aprendizaje, es importante tener en cuenta que el fracaso es aprendizaje validado respecto a lo que no quiere el cliente. Bueno, de pronto yo no tengo muy claro qué es lo que él quiere, pero sí tengo la certeza de qué es lo que no quiere. Y ese proceso de fracaso me puede entregar esa información que es muy útil dentro de todo el esquema de diseño. Y finalmente, ese proceso de pivote lo que nos permite es darnos cuenta a tiempo de que la hipótesis de la que partimos debe ser mejorada. Entonces, la retroalimentación lo que nos permite es volver a esa hipótesis, reestructurarla, mejorar ese producto mínimo viable y de esta manera dar respuesta mejor a las necesidades del cliente. Finalmente, es bueno saber que la metodología Lean Startup también tiene un modelito Canvas, tiene un lienzo donde yo puedo colocar los diferentes elementos que debo considerar al diseñar mi producto mínimo viable. Para resaltar que en el centro seguimos teniendo la propuesta de valor. La propuesta de valor sigue siendo el eje que nos articula el producto y el mercado. Desde la parte del producto tenemos igualmente los costos y tenemos las fuentes de ingreso del lado del mercado en lo que se refiere a los aspectos económicos, pero en el producto veamos que aparecen unos elementos nuevos como la definición del problema, el planteamiento de la solución y las métricas clave que nos permiten generar ese aprendizaje y la efectividad de la solución que estamos planteando. Y en el lado de los clientes, hablamos ya de cuál es esa ventaja competitiva o esa ventaja diferencial que de pronto no se va a poder copiar o no se va a poder comprar fácilmente, ya sea que lo tienen algunos competidores y a la que yo no puedo acceder, o que de pronto yo puedo desarrollar y otros competidores no van a poder tener. Siempre con una mirada hacia los clientes. ¿Cuál es mi segmento objetivo de clientes y cómo voy a llegar hacia esos consumidores finales? Este es un ejemplo de cómo aplicaríamos el modelo o este lienzo para Lean Startup. Si yo quisiera desarrollar pues algún tipo de solución, entonces tengo que empezar a hacerme ciertas preguntas que me van a ir dando información de cara a la implementación o al desarrollo que yo quiera hacer. Por ejemplo, desde el punto de vista del problema, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta cada segmento de clientes? ¿Y cuáles son los segmentos de clientes? Acá a la derecha lo vemos. ¿A quién voy a llegar para que el modelo funcione? Son clientes, son usuarios, son inversionistas con los que me quiero relacionar. Hay algunos voluntarios para validar esa idea. Si yo logro desarrollarla, ¿quiénes van a ser nuestros primeros clientes en adoptarla realmente? Desde el lado de la propuesta de valor, la respuesta, o mejor, la pregunta va a seguir siendo la misma. ¿Cuál es la propuesta que yo estoy entregando que va a resolver los problemas de cada segmento de clientes? En lo que refiere a la solución, ¿cuáles serán los principales problemas a los que se enfrenta cada segmento de clientes
y a los que yo puedo dar solución, qué métricas o qué indicadores me van a mostrar si lo estoy haciendo bien o no. O sea, todos estos son elementos que nuevamente tendremos que integrar a la hora de plantear una solución y de llevar a cabo la metodología Lean Startup. Este ejemplito nos muestra la respuesta a las preguntas planteadas en la diapositiva anterior, donde yo quisiera, por ejemplo, desarrollar una aplicación en la nube que permitiera compartir de forma rápida fotos y videos. Veamos que, pues, hacer una propuesta que va a estar soportada en la nube, es importante que yo considere ciertos elementos de corte tecnológico, algunas métricas de desempeño como el número de suscriptores, como la posibilidad de compartir álbumes y videos o cuántos están compartiendo esa información, si están invitando amigos, si están pagando después de obtener la prueba gratis, cuáles son los canales de distribución, quiénes van a ser esas personas que lo van a adoptar prontamente y van a empezar a masificar ese producto o servicio, cómo serán mis fuentes de ingreso. Entonces voy a cobrar porque la gente almacene las fotos en la nube, lo voy a hacer por persona. Y desde el punto de vista de la estructura de costos, ¿cuánto me va a costar a mí esa infraestructura tecnológica para llevar a cabo este producto o servicio? Acá vemos que todos los elementos que hemos venido trabajando a lo largo de la unidad se van relacionando entre sí y cada vez como que vamos adquiriendo un nivel mayor de perfeccionamiento. Es decir, partíamos del diseño del modelo de negocios, que es una visión global de cómo se estructuran los 9 ejes que plantea la metodología Canvas, o los 9 bloques, mejor, que plantea la metodología Canvas. Posteriormente empezamos a refinar la propuesta de valor, que es el elemento integrador entre los bloques de mercado y los bloques internos de la organización. Y acá en la metodología Lean Startup vemos cómo podemos empezar a materializar esa propuesta de valor. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite entender que efectivamente dentro del ecosistema de las TIC, en el momento en que nosotros queramos desarrollar nuestras ideas de negocios, hay diferentes herramientas y diferentes mecanismos que nos van a ir guiando a través de ese proceso. Y es fundamental conocer cuál debemos aplicar en cada uno de los momentos de desarrollo en los que estemos. Espero que esta metodología sea muy útil en su vida profesional y los invito a que realicen las actividades de evaluación de la unidad y exploren el material de apoyo que se ha dispuesto en la plataforma. Muchas gracias.